La noche cae sobre la estación de El Cairo, y un silencio cargado de secretos envuelve cada rincón. Algo, apenas perceptible, parece moverse entre sombras y ecos, invitando a descubrir lo que la lógica humana no siempre revela. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá. Cuéntamelo en los comentarios. Ponte cómodo. Deja que el misterio te envuelva. Empecemos la historia. El vestíbulo de la estación de El Cairo se extendía ante Poirot como un tapiz de disciplina y rutina. Cada viajero parecía cumplir un papel preestablecido. Maletas alineadas, pasos medidos, saludos breves entre conocidos. El inspector belga, con sus manos cuidadosamente cruzadas, contemplaba la armonía con satisfacción. Para él, la vida misma era un conjunto de patrones, y en aquel microcosmos ferroviario podía percibir el pulso de la humanidad organizada. Sin embargo, en medio de la precisión de los relojes y del bullicio contenido, una vibración sutil rompía la perfección. Una inquietud invisible, apenas perceptible, flotaba entre los viajeros. No eran gestos ruidosos ni expresiones exageradas, sino un leve temblor en los hombros, miradas fugaces que se desviaban y un silencio incómodo en el murmullo colectivo. Poirot frunció el ceño con la sutileza que lo caracterizaba. Todo crimen es lógico, pero la lógica humana no siempre lo es, murmuró para sí, reconociendo en esa tensión latente un preludio de algo que desafiaría la aparente serenidad del mediodía. Sus ojos recorrían cada rostro, cada gesto, y aunque no podía anticipar el evento exacto, su intuición se agitaba con la certeza de que la armonía pronto sería interrumpida. Mientras esperaba su tren, Poirot continuaba explorando con minuciosa atención cada detalle del entorno. Observaba los rostros con la paciencia de quien percibe matices invisibles para la mayoría. Un ligero temblor en las manos de un vendedor, la incomodidad contenida de un anciano que se ajusta el sombrero, la mirada evasiva de un niño que sostiene un paquete demasiado grande para él. Entre estas figuras se destacó una mujer vestida de blanco, su presencia iluminando el andén con un aire de serenidad inusual. Cada paso suyo era medido, pero a su alrededor los murmullos surgían de manera natural, como si un hilo invisible recordara a los presentes que aquella figura no pertenecía del todo a la rutina. Poirot se interesó por la forma en que los viajeros desviaban la vista hacia ella, algunos con curiosidad, otros con un ligero estremecimiento, como si reconocieran algo que su memoria había guardado sin permiso. La psicología de la multitud se desplegaba ante él como un mapa de emociones contenidas. El silencio y el ruido coexistían en un equilibrio precario. Incluso la brisa que atravesaba el vestíbulo parecía posarse sobre la figura con respeto, mientras Poirot, siempre meticuloso, tomaba nota mental de cada gesto, cada respiración, contenida, consciente de que un evento inminente estaba a punto de alterar la calma que él mismo valoraba tanto. De pronto, un alarido resonó entre los ecos metálicos de la estación. «Ha regresado». El sonido detuvo el murmullo de inmediato. Cada paso, cada conversación, cada tic de reloj quedó suspendido en el aire, transformando la habitual actividad en un escenario inmóvil. Los viajeros se miraron entre sí con incredulidad. Algunos retrocedieron, otros se cubrieron el rostro con las manos, y un escalofrío recorrió el vestíbulo como un temblor invisible. Poirot, con su calma clínica, percibió la importancia de aquella exclamación. No era un grito ordinario de miedo, sino la manifestación de un recuerdo enterrado, un secreto que se proyectaba sobre el presente con una fuerza inesperada. La voz, quebrada por el terror o la emoción, actuaba como catalizador de la tensión contenida que él había percibido desde su llegada. No había explicación lógica inmediata para lo que se había pronunciado. Sin embargo, Poirot comprendió que aquel grito no era casualidad ni accidente. Era el primer indicio de un misterio que se desenvolvería lentamente.
y su mente comenzó a ensamblar conexiones invisibles entre los rostros petrificados, el silencio y la vibración emocional del momento. En medio del asombro, la mujer vestida de blanco se desplomó, sin emitir palabra ni gesto de protesta. Su caída fue silenciosa, casi como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. El rostro pálido y sereno desconcertó a los presentes. Ni el miedo ni la sorpresa alteraban su expresión, que conservaba una calma inusitada ante el caos que la rodeaba. Poirot avanzó con pasos medidos, abriéndose paso entre la multitud, con la precisión de un cirujano de la observación. Cada viajero parecía contener la respiración, y el sonido de su caída resonaba en la estación como un eco prolongado. Mientras se aproximaba, Poirot analizaba mentalmente la escena. El equilibrio roto, la reacción de los testigos, la ausencia de señales de violencia, la naturaleza de la mujer y su aura de misterio. Todo indicaba que el evento no era un accidente común. Había en ello un signo, un gesto de la fatalidad, o quizás un mensaje que la propia víctima dejaba tras de sí, sin pronunciar palabra. La multitud, inmóvil, seguía cada movimiento de Poirot, consciente de que la intervención de aquel pequeño hombre belga sería crucial para interpretar lo que acababa de ocurrir. A medida que los curiosos se acercaban, surgieron murmullos entre ellos. Algunos afirmaban que la mujer había muerto hacía años, otros hablaban de una tragedia olvidada en el Nilo. La palabra fantasma se deslizó entre el miedo y la fascinación, resonando con fuerza en el aire cálido del mediodía. Poirot escuchaba atentamente cada susurro, cada exclamación apenas audible. Cada voz le proporcionaba un hilo de información, un reflejo de la psique colectiva. No había exageración ni dramatización gratuita en sus observaciones. Registraba la forma en que la incredulidad y la superstición se mezclaban con el recuerdo y la sorpresa. Cada silencio también hablaba, y cada respiración contenía un indicio de la tensión latente. Para Poirot, los fantasmas no eran necesariamente figuras espectrales, sino manifestaciones de la memoria humana y de la culpa, proyectadas sobre los vivos con la fuerza del honor resuelto. Mientras los presentes debatían sobre lo imposible, él ya empezaba a entrever la naturaleza del enigma que la estación había recibido inesperadamente, consciente de que la muerte visible era solo la superficie de un misterio mucho más profundo. Cuando el cuerpo fue finalmente retirado, el vestíbulo de la estación volvió a una calma superficial. Sin embargo, los ecos del alarido y de la caída persistían en la mente de los presentes. Poirot permaneció inmóvil frente al gran reloj de bronce que marcaba la hora del acontecimiento, sus ojos siguiendo las manecillas como si pudieran leer en ellas los secretos de la tragedia. Su mente, ya en plena actividad, comenzaba a ensamblar los indicios invisibles, el movimiento de la multitud, los murmullos sobre la mujer, la extraña calma de su rostro, la tensión suspendida entre la rutina y la irrupción del miedo. Todo indicaba que el enigma no se encontraba en la muerte misma, sino en lo que había quedado atrás, en la interacción entre memoria, expectativa y culpa. Poirot, con su habitual concentración y paciencia, percibía que aquel incidente sería el primer paso hacia un misterio que requeriría de toda su perspicacia, un juego de deducción que apenas comenzaba y que prometía desafiar incluso su incomparable entendimiento de la naturaleza humana. El inspector Mahfouz, con su rostro imperturbable y su gesto de impaciencia, examinó el lugar donde la mujer había caído. Tras unos breves instantes, pronunció su juicio con autoridad práctica. La muerte había ocurrido por causas naturales, afirmó, sin necesidad de más investigación. Su tono, apresurado y condescendiente, dejaba entrever que el deber de certificar el hecho superaba cualquier curiosidad o sentido del misterio. Los viajeros que aún se encontraban en la estación murmuraban entre ellos, mientras Poirot observaba con su habitual serenidad y atención al detalle. La conclusión del inspector parecía lógica para la mayoría.
Pero para el pequeño belga algo no encajaba. La armonía aparente de la rutina humana siempre dejaba espacio a la excepción, a lo improbable. Todo crimen es lógico, mon ami, reflexionó Poirot en voz baja, pero la lógica humana no siempre lo es. En su mente, el aparente descuido de Mahfoud no era solo negligencia, era un indicio de cómo la verdad podía ocultarse tras la complacencia y la prisa. Aquel dictamen apresurado no podía ser el final de la historia, y Poirot lo comprendía con absoluta claridad, mientras su mirada recorría los detalles que el inspector ignoraba. Poirot no podía permitir que la aparente normalidad disfrazara lo que él percibía como un desorden sutil. La estación, el cuerpo, los objetos dispersos, todo parecía estar fuera de lugar, aunque nadie más lo notara. Un guante ligeramente desplazado, una maleta abierta con páginas de periódico sobresaliendo, un sombrero torcido sobre un banco. Cada elemento sugería que la muerte no había sido tan simple como Mahfouz afirmaba. La negligencia del informe irritaba profundamente al belga. Para él, la serenidad de la escena debía ser una construcción consciente, no un accidente de la casualidad. Mientras revisaba los detalles, su mente comenzaba a tejer conexiones, movimientos, gestos, ausencias. Incluso el aire parecía más denso, cargado de indicios que los ojos inexpertos no podían percibir. Poirot pensaba en cómo la calma aparente podía engañar a los sentidos y ocultar la verdad. El pequeño hombre se inclinó ligeramente, examinando cada elemento con meticulosa paciencia, y entendió que el caso exigía más que observación superficial. Requería que los pequeños detalles fueran interpretados como signos de la voluntad humana, de la intención que a menudo se esconde tras el orden aparente. Mientras sus ojos recorrían el suelo, Poirot notó un fragmento de billete de tren, arrugado y parcialmente rasgado. Lo recogió con delicadeza, examinando la textura y el patrón de los cortes. ¿Quién lo ha rasgado y por qué justo antes del viaje?, murmuró entre dientes, su voz apenas un susurro para sí mismo. No se trataba de un objeto sin importancia. En él podía residir un indicio de la tensión emocional, de un intento de borrar una presencia o un recuerdo. Cada detalle del billete hablaba de un momento interrumpido, de una intención que había quedado incompleta, como si el acto mismo de rasgarlo fuera un reflejo de culpa o miedo. Poirot, consciente de que no podía fiarse de la primera impresión, colocó el fragmento sobre la palma de su mano y estudió los bordes con precisión. La forma en que la fibra se había rasgado, la presión aplicada, incluso la dirección del corte, todos eran indicios de un pensamiento humano detrás de lo aparentemente accidental. Aquel pequeño papel se convirtió, para su mente meticulosa, en un hilo invisible que conectaba la escena con los actores ocultos del misterio. Al examinar los guantes de la víctima, Poirot percibió un tenue aroma floral que persistía a pesar del calor y la ventilación de la estación. Era un perfume delicado, no extravagante, pero suficiente para dejar una huella en la memoria olfativa de cualquiera atento a los detalles. El aroma evocaba recuerdos de gestos olvidados, de momentos de intimidad y de secretos apenas susurrados. Poirot meditó sobre cómo la memoria invisible de los seres humanos se depositaba en objetos y espacios, y cómo una fragancia podía hablar de la presencia de alguien incluso después de su partida. Un gesto deja siempre su eco, reflexionó, y un perfume, su verdad silenciosa. Cada inhalación le ofrecía información sutil, la delicadeza del contacto, la intención de la víctima al colocarse los guantes, la manera en que había sido tocada o manipulada la escena. Nada escapaba a su atención. El aroma, aunque intangible, era un puente entre la presencia y la ausencia, entre la acción y la intención. La mente de Poirot trabajaba con precisión, transformando un detalle aparentemente menor en un signo de la complejidad humana que subyacía a la muerte. Entre los objetos personales de la mujer,
apareció un trozo de carta, arrugado y sin firmar, dirigido simplemente a un pecador. Poirot lo sostuvo entre los dedos y lo examinó con concentración. La frase contenía una carga emocional que trascendía las palabras mismas. Hablaba de arrepentimiento, de advertencia, de secretos no revelados. El silencio que siguió a aquel hallazgo fue para el detective un mensaje más elocuente que cualquier declaración verbal. ¿Quién era el destinatario? ¿Qué culpa o temor motivaba aquel fragmento de escritura? Cada línea, cada espacio entre palabras, parecía pulsar con una intención que escapaba a la simple interpretación superficial. Poirot meditó sobre cómo los seres humanos comunican verdades a medias, dejando fragmentos que exigen ser reconstruidos. Todo indicio tiene alma, murmuró, consciente de que aquel pedazo de papel era mucho más que un objeto. Era un espejo de la conciencia humana, un recordatorio de que la muerte puede revelar la verdad de formas inesperadas. El misterio se intensificaba a cada instante, y la carta inconclusa añadía una tensión silenciosa que Poirot estaba determinado a descifrar. Con su método habitual, Poirot comenzó a reorganizar mentalmente cada detalle: el guante desplazado, el billete rasgado, el perfume que persistía, el trozo de carta. Cada elemento encontraba su lugar en un esquema invisible que solo su mente podía reconstruir. Para él, el aparente caos no era tal. La armonía oculta debía descubrirse mediante la deducción y la observación atenta. Mientras ordenaba los fragmentos de información, conectaba los gestos de los testigos, el ritmo de sus pasos y las expresiones fugaces que había notado antes. Cada pieza, aunque minúscula, contribuía a un patrón más amplio, a un mapa psicológico de la escena y de las emociones humanas implicadas. Poirot comprendía que la muerte había dejado tras de sí indicios que solo podrían ser interpretados por un ojo entrenado, y que la verdad residía tanto en la intención como en la acción. Su mente trabajaba con paciencia infinita, equilibrando lógica y emoción, construyendo un orden invisible sobre el caos aparente que nadie más parecía percibir. Cuando finalmente el cuerpo fue retirado, la estación volvió a una calma superficial, pero para Poirot nada había concluido. La muerte, tan ordenada en apariencia, había dejado un leve temblor de intención que resonaba en el aire. La interacción de objetos, aromas, gestos y silencios formaba un enigma que continuaba vivo en la mente del detective. La aparente normalidad no borraba la huella de la complejidad humana que aquella mujer había dejado. Cada indicio, cada susurro, cada fragmento de carta era un recordatorio de que la verdad no se encuentra en la superficie. Poirot permaneció inmóvil unos instantes, observando los ecos del acontecimiento, permitiendo que su mente conectara cada hilo invisible. Comprendió que la resolución no residía únicamente en la muerte, sino en las intenciones, los secretos y los silencios que la habían precedido. El misterio persistía, latente y exigente, y Poirot estaba preparado para seguir su rastro hasta donde la lógica humana y su inigualable intuición pudieran alcanzarlo. La identidad de la mujer fallecida fue confirmada con un leve asentimiento del personal de la estación: Lydia Rowan, viuda inglesa, dada por muerta en el Nilo hacía 3 años. El descubrimiento cayó sobre los presentes como un susurro de lo imposible, y entre ellos, Poirot sintió la vibración de un misterio que trascendía el tiempo. No era solo la sorpresa de su retorno lo que captaba su atención, sino la contradicción misma que la vida y la muerte habían presentado. ¿Cómo alguien declarado muerto podía reaparecer en un espacio público con la misma calma que se observa en un amanecer tranquilo? Los detalles del pasado se entrelazaban con el presente, y la mente del detective comenzaba a reconstruir los hechos y memorias que la ausencia de Lydia había dejado atrás. Cada testigo que la había conocido parecía transportar en su mirada un fragmento de historia olvidada, un recuerdo parcial que Poirot
sabía debía unir con cuidado. La lógica del hombre y la irracionalidad del recuerdo coexistían, y él comprendía que su labor no consistía solo en determinar la verdad física, sino también en interpretar las sombras de la vida pasada que persistían en los corazones y mentes de quienes aún la recordaban. El nombre de Lidia despertó murmullos antiguos y reverberaciones de lo que alguna vez había sido un escándalo discretamente enterrado. Poirot observaba cómo las palabras, pronunciadas en voz baja, despertaban gestos de sorpresa y un leve temblor en los hombros de algunos viajeros. Para muchos, aquella historia se creía olvidada, relegada al pasado, pero el retorno de Lidia la había traído de nuevo a la superficie, reavivando la memoria de traiciones, rumores y desilusiones. El detective comprendió que la reputación de la mujer había sido manchada de manera sutil, pero profunda, no solo por los hechos que se conocían, sino por la interpretación que cada persona había dado a sus actos. Aquello producía un efecto casi tangible, un aire de tensión entre los presentes, como si el pasado mismo susurrara al oído de los que habían permanecido atentos al rumor. Poirot, con su paciencia infinita, registraba cada gesto, cada reacción, cada silencio incómodo. Sabía que la clave no residía en el escándalo en sí, sino en la forma en que aquellos ecos del pasado moldeaban la percepción de quienes habían compartido la vida de Lidia y cómo esas percepciones podrían revelar tanto la verdad como la mentira que se ocultaban tras las apariencias. El coronel Arthur Blake apareció con paso firme, su porte militar intacto pese a los años que habían pasado. La humillación que había sufrido al ser dejado atrás por Lidia parecía aún marcada en la rigidez de su rostro y en la tensión de sus hombros. Negó con vehemencia la posibilidad de que Lidia hubiera regresado. Para él, aquello era un imposible que desafiaba tanto la memoria como la lógica. Su mirada, dura y calculadora, observaba a todos a su alrededor, como si buscara aliados o culpables en los gestos de incredulidad. Poirot, sin dejarse influenciar por la ostentación del orgullo herido, analizaba cada palabra y cada pausa, cada respiración contenida y cada tensión sutil de los músculos. Comprendía que la negativa del coronel no era solo una reacción al shock, sino también una defensa del propio honor, un intento de preservar su orgullo frente a la evidencia de la reaparición de Lidia. La presencia de Blake añadía un matiz psicológico complejo al caso. No solo existía la muerte o el retorno, sino también el efecto de la percepción humana, modelada por la memoria, la humillación y la obstinación. A continuación, Nadia Fahmy se acercó con paso lento, casi reverente, recordando a Lidia con devoción y admiración. Para ella, Lidia no era un misterio ni un recuerdo doloroso, era un símbolo de bondad y ternura, cuya presencia había iluminado su mundo de manera profunda. La joven describía gestos mínimos que otros considerarían triviales, pero que para Nadia tenían el peso de la santidad. Una sonrisa ofrecida en silencio, una palabra de consuelo a un desconocido, un acto de generosidad sin testigos. Poirot escuchaba con atención, anotando mentalmente cada detalle emocional que emergía de su relato, consciente de que estos gestos podrían revelar patrones de comportamiento y motivaciones que trascendían la lógica superficial. La pasión de Nadia por Lidia se manifestaba en una combinación de afecto y obsesión, y el detective comprendía que esa devoción podría ocultar tanto claridad como parcialidad. La forma en que la joven recordaba a la fallecida indicaba que cada memoria es subjetiva, y que la verdad del retorno de Lidia debía ser filtrada a través de múltiples perspectivas, algunas llenas de amor, otras de miedo o resentimiento, pero todas útiles para la comprensión del enigma. El padre Anselmo, sacerdote español, se presentó con gesto reservado y voz cargada de solemnidad. Su confesión de haber conocido a Lidia en momentos íntimos de fe transmitía tanto compasión como un miedo difícil de disimular.
Las palabras del sacerdote mezclaban respeto y ansiedad, como si temiera que la verdad de Lidia pudiese revelar también sus propias debilidades. Poirot lo observó con detenimiento, entendiendo que el miedo del hombre no provenía de la muerte de Lidia, sino de los secretos que habían compartido y de la posibilidad de que los actos pasados fueran interpretados como pecados. La fe y la penitencia se entrelazaban en su relato, y cada pausa del padre parecía subrayar la lucha interna entre el arrepentimiento y la culpa. El pequeño detective belga comprendía que la interacción de la fe con la memoria de la víctima generaba capas complejas de interpretación, en las cuales cada palabra y cada silencio podía ser clave para desentrañar la historia completa. La sinceridad del sacerdote, aunque evidente, estaba matizada por el temor y el orgullo, un fenómeno que Poirot sabía leer con precisión infalible. Las versiones de los tres testigos diferían de manera radical. Para Blake, Lidia había sido traidora y caprichosa. Para Nadia, un faro de bondad y generosidad. Para el padre Anselmo, un alma en conflicto, marcada por el pecado y la redención. Cada perspectiva era veraz en su propio marco emocional, pero ninguna coincidía con la otra. Poirot meditaba sobre cómo la realidad podía fragmentarse en percepciones distintas y cómo cada testimonio revelaba tanto sobre la persona que hablaba como sobre la fallecida. Los tres eran reflejos de su propia experiencia con Lidia: orgullo herido, devoción obsesiva y temor espiritual. Esta multiplicidad de verdades planteaba un desafío formidable para el detective: distinguir entre los hechos y las interpretaciones emocionales que cada sujeto había depositado sobre ellos. La tensión aumentaba con la acumulación de estos relatos, y Poirot comprendía que la clave del misterio residía en unir los fragmentos de percepción con la intención y el efecto que cada interacción con Lidia había dejado sobre ellos. Mientras los testigos se retiraban o permanecían en silencio, Poirot reflexionó sobre cómo los vivos reinventan a los muertos según sus propios deseos, miedos y culpas. La historia de Lidia se transformaba en un espejo en el que cada uno proyectaba su versión de la verdad, y la muerte, lejos de ser un límite, era un catalizador de memoria, emoción y juicio. Para el detective, la frontera entre la vida y la culpa era difusa. Los recuerdos alteraban la percepción de la realidad, y los actos pasados adquirían significado solo en la mente de quienes los recordaban. Cada gesto, cada palabra y cada pausa se convertían en pistas que debían ser interpretadas con cuidado, porque el misterio de Lidia no residía únicamente en su desaparición o muerte, sino en el efecto persistente que su vida y su retorno producían sobre los vivos. Poirot entendió que el verdadero desafío sería penetrar ese espejo de percepciones divergentes, y que la solución del enigma exigiría toda la precisión de sus célebres pequeñas células grises. Poirot inició los interrogatorios con la cortesía precisa que siempre le caracterizaba, permitiendo que los silencios hablaran más que las palabras. Se sentó con las manos cuidadosamente entrelazadas, observando cada respiración, cada gesto mínimo de los presentes. El silencio era su herramienta más poderosa. En él se revelaban tensiones, contradicciones y emociones que ningún testimonio verbal podía contener por sí solo. Cada suspiro, cada leve inclinación de cabeza, cada mirada esquiva se transformaba en indicio, y el pequeño belga no perdía detalle. «Es en la pausa donde se oculta la verdad», murmuró para sí, mientras sus ojos recorrían la sala con paciencia infinita. No había prisa. Poirot comprendía que la revelación tardía suele ser más honesta que la inmediata, porque el ser humano no puede ocultar todo lo que siente. Con cada segundo que transcurría, el espacio se llenaba de una tensión silenciosa, de una expectativa que solamente su mente podía desentrañar. El arte de escuchar sin hablar se convertía en sus manos en un mecanismo de precisión psicológica,
un modo de penetrar en el alma de quienes habían conocido a Lidia y extraer de ellos fragmentos de verdad que aún no sabían expresar. El coronel Arthur Blake fue el primero en relatar su versión, describiendo a Lidia con términos que dejaban entrever más sobre su propia herida que sobre ella. Para Blake, ella había sido caprichosa, cruel y negligente. En sus palabras se filtraba el resentimiento acumulado durante años de orgullo herido y humillación silenciosa. Cada gesto, cada entonación de su voz mostraba la profundidad de su orgullo mancillado, y Poirot lo percibió sin necesidad de insistir. El coronel proyectaba en Lidia la herida de su propio honor, moldeando la memoria de la mujer según la frustración y la decepción que él mismo había sentido. Todo crimen es lógico, pero la lógica humana no siempre lo es, reflexionó el detective, mientras analizaba la interacción de orgullo y percepción. La intensidad emocional del relato no era solo un recurso narrativo. Constituía un indicio, un modo de comprender cómo las emociones podían distorsionar la percepción de los hechos. Poirot registraba mentalmente cada detalle, la tensión en los hombros del coronel, la rigidez de su mirada, la manera en que evitaba ciertos recuerdos. Cada matiz era un hilo que, al ser tejido con los demás testimonios, permitiría reconstruir la verdadera esencia de Lidia y los efectos de su retorno sobre aquellos que la habían conocido. Nadia Fahmy habló a continuación, y su relato contrastó con el del coronel de manera inmediata y contundente. Para ella, Lidia no era una figura de reproche ni de capricho. Era casi un ser místico, cuya bondad se percibía en gestos mínimos y silenciosos. Cada recuerdo que Nadia evocaba estaba cargado de devoción y reverencia. Una sonrisa discreta que había iluminado su día, una palabra de consuelo pronunciada sin testigos, un acto de generosidad que había quedado grabado en la memoria de la joven. Poirot percibió cómo la pérdida de Lidia había dejado un vacío tangible en la vida de Nadia, un hueco emocional que el tiempo no había logrado llenar. Cada frase de la pianista parecía transmitir no solo admiración, sino una necesidad de afirmar la santidad de Lidia frente a quienes no habían comprendido su verdadera naturaleza. La atención del detective no se centraba únicamente en los recuerdos, sino en cómo esos recuerdos podían revelar patrones de influencia y afecto, cómo la presencia de Lidia había transformado las percepciones y emociones de quienes la rodeaban. La devoción de Nadia ofrecía, para Poirot, un indicio más sobre la multiplicidad de verdades que coexistían en torno a la fallecida. El padre Anselmo habló con un tono que mezclaba solemnidad y tensión contenida. Para él, Lidia era un alma torturada, un espíritu que oscilaba entre la confesión y la condena, y sus palabras estaban impregnadas de un fervor que inquietaba al detective. Cada pausa y cada inflexión de su voz sugería miedo y respeto a la vez. No era temor por la muerte, sino por los secretos que Lidia había conocido y las verdades que él mismo temía enfrentar. Poirot comprendió que la perspectiva del sacerdote ofrecía una combinación única de juicio moral y arrepentimiento, la forma en que los actos del pasado seguían influyendo en el presente de manera silenciosa pero potente. La devoción y el miedo espiritual se entrelazaban en un tejido complejo, y el detective lo registraba con precisión, consciente de que cada emoción podía revelar más que cualquier evidencia tangible. El relato del padre Anselmo agregaba otra capa de interpretación sobre Lidia. No solo había sido caprichosa o virtuosa, sino también un espejo de las culpas y temores de quienes la habían conocido. Poirot detectó con atención un fenómeno curioso. A pesar de la diversidad de relatos, ciertas frases emergían de manera casi idéntica en cada testimonio. Ella volvió para perdonar. Ella volvió para acusar. Las palabras regresaban con un ritmo que revelaba obsesiones comunes, secretos compartidos y emociones persistentes. El detective las anotaba con meticulosa calma,
consciente de que estas repeticiones no eran coincidencias, sino signos de patrones psicológicos que debían ser interpretados. Cada testimonio, por separado, ofrecía una perspectiva parcial, pero la convergencia de estas expresiones apuntaba a una verdad más profunda: la capacidad de Lidia para confrontar, provocar y revelar emociones latentes. Poirot comprendió que estos ecos de palabras funcionaban como un hilo conductor entre los tres recuerdos, conectando orgullo, devoción y culpa. Las frases se convirtieron en indicadores de intención y conflicto, y el pequeño detective las trataba como piezas de un rompecabezas psicológico que pronto le permitiría trazar la arquitectura de la verdad oculta tras la aparente disparidad de percepciones. En su mente, Poirot comenzó a trazar un mapa psicológico donde cada sospechoso reflejaba un fragmento de Lidia, multiplicando la complejidad del caso como un espejo roto. Cada gesto, cada emoción contenida, cada palabra y cada silencio representaba un fragmento de la verdad que debía ser ensamblado con cuidado. La mujer que había muerto, o aparentemente regresado, existía simultáneamente en las memorias del coronel, de Nadia y del padre Anselmo, y cada una de estas percepciones distorsionaba o iluminaba diferentes facetas de su carácter. Poirot entendía que el desafío no residía en hallar un relato unitario, sino en interpretar la intersección de tres verdades parciales. El reflejo múltiple de Lidia obligaba al detective a considerar no solo los hechos, sino las emociones y las proyecciones de quienes habían compartido su vida. Cada fragmento de memoria, cada visión contradictoria, constituía un indicio psicológico que debía ser ensamblado con precisión, pues sólo allí residiría la llave para comprender la naturaleza de la mujer y la influencia que continuaba ejerciendo sobre los vivos. Al concluir los interrogatorios, Poirot comprendió que su búsqueda no se limitaba a identificar un culpable, sino a discernir quién había distorsionado la verdad sobre el amor, el perdón y la culpa. Los vivos reinventaban a los muertos según sus propias necesidades, y cada relato contenía una sombra que oscurecía o revelaba una parte de la realidad. El detective meditó sobre la complejidad de la memoria y el efecto de la percepción humana, cómo el orgullo, la devoción y el miedo podían transformar a Lidia en figuras diversas, contradictorias y parcialmente verdaderas. La resolución del caso requeriría no solo observación y deducción, sino una comprensión profunda de estas sombras en el reflejo, de los matices emocionales que convertían una historia simple en un enigma fascinante. Poirot respiró hondo, consciente de que cada pensamiento, cada gesto y cada silencio registrado hasta aquel momento constituía el preludio de la investigación más delicada que su mente meticulosa enfrentaría en la estación de El Cairo. Al caer la noche, la gran estación quedó desierta, y un silencio profundo se adueñó de los espacios que antes bullían con pasos y conversaciones. Poirot permaneció en un banco, contemplando la vastedad del andén con una concentración que rozaba la meditación. Cada eco parecía prolongar la ausencia de los viajeros. Cada sombra era un testigo de lo que había ocurrido. El detective no buscaba únicamente rastros físicos. Aguardaba una presencia que, de algún modo, no pertenecía al mundo de los vivos. La sensación era inquietante y a la vez estimulante. Intuía que aquel silencio contenía la resonancia de secretos aún no revelados, la energía de recuerdos que permanecían suspendidos. Para Poirot, la ausencia era un signo tan significativo como la evidencia misma, y la estación desierta ofrecía un espacio perfecto para que la memoria y la emoción hablaran por sí solas. En la quietud, cada gesto, cada respiración de los objetos presentes, cada aroma persistente, adquiría significado, y la mente del belga trabajaba meticulosamente, ensamblando un mapa invisible de la verdad que aguardaba ser descubierta.
Nadia se acercó al piano con pasos lentos, como si cada movimiento estuviera dictado por la reverencia y la cautela. Sus manos temblorosas se posaron sobre las teclas y tras un leve suspiro, comenzó a tocar la melodía favorita de Lidia. Cada nota parecía emerger de un lugar íntimo, cargado de emoción contenida y de recuerdos que todavía vibraban en su memoria. Poirot escuchaba con atención, percibiendo cómo la música actuaba como un vehículo de la verdad no dicha, de los sentimientos ocultos, y cómo la pianista expresaba sin palabras lo que las miradas y los gestos habían dejado incompleto. La delicadeza del toque, la manera en que algunas notas se alargaban y otras se detenían, le hablaban de la devoción de Nadia, de su dolor y de la huella imborrable que Lidia había dejado en su vida. Cada acorde era un mensaje, cada pausa un indicio, y el detective no necesitaba más que escuchar con su mente afinada para captar los matices de una historia que se desarrollaba silenciosa, pero intensamente ante él. Poirot pronto se dio cuenta de que la melodía no era uniforme. Su ritmo, su intensidad y sus silencios variaban según las emociones que Nadia vertía en cada acorde. Había momentos de ternura que se suavizaban en un susurro musical, seguidos de pasajes cargados de remordimiento que tensaban el aire con una tensión casi física, y fragmentos donde el miedo se colaba entre las notas, inseguro y fragmentado. Para el detective, la música no solo describía el recuerdo de Lidia, sino que revelaba la carga emocional de quienes la habían conocido. Era un lenguaje más sutil que las palabras, una evidencia de la conciencia humana, de las emociones que no se confiesan y de los secretos que permanecen latentes. Cada variación del ritmo, cada estiramiento de una nota sostenida, ofrecía a Poirot información que ningún testimonio verbal podría proporcionar. Comprendió que la culpabilidad y la devoción se entrelazaban en la melodía, y que para entender completamente el misterio de Lidia debía interpretar estos signos musicales con la misma precisión con la que analizaba un gesto o un silencio. Mientras la música continuaba, un aroma floral, inconfundible, flotó repentinamente en el aire, mezclándose con la humedad de la noche y el polvo antiguo de la estación. Poirot lo reconoció al instante. Era el perfume que Lidia solía usar, delicado y persistente, imposible de confundir. Su aparición sin que nadie lo hubiera rociado ni tocado reforzó la sensación de que el pasado no se había marchado, que seguía impregnando cada rincón de aquel lugar. El detective reflexionó sobre cómo ciertos recuerdos se manifiestan a través de los sentidos, dejando huellas invisibles que desafían la lógica y la distancia temporal. El perfume actuaba como un recordatorio tangible de la presencia ausente, un eco de memoria que hablaba más alto que cualquier palabra. Cada inhalación ofrecía información sobre la vida que Lidia había dejado atrás y sobre las emociones que todavía pesaban sobre los vivos. Para Poirot, esta fragancia era un indicio silencioso de la persistencia de la culpa, del recuerdo y de la influencia de la mujer en quienes la habían conocido. Desde lo alto de la estación, una silueta se movía con sigilo, observando el ritual de la memoria sin ser detectada. Poirot percibió, sin necesidad de volverse, la tensión que emanaba de aquel lugar elevado, la atención concentrada del observador invisible. Alguien escuchaba la música y registraba cada gesto de Nadia, cada expresión que la melodía evocaba, cada movimiento de los dedos sobre las teclas. La presencia de este testigo oculto añadía otra capa al misterio. No solo se trataba de recuerdos, sino de la interacción entre observador y observado, del impacto silencioso que cada acción podía tener sobre los demás. El pequeño detective comprendió que aquel espectador invisible podría poseer información crucial, y que su silencio voluntario no era un signo de indiferencia, sino de cálculo y prudencia. Cada instante se llenaba de significados, y Poirot sabía que este detalle, aparentemente menor,
sería un hilo importante en la red que estaba comenzando a desenmarañarse en su mente meticulosa. Mientras la última nota resonaba y el perfume persistía, Poirot reflexionó sobre la naturaleza de los fantasmas. No pertenecen a lo sobrenatural, sino a la conciencia misma. Son la culpa, la memoria y el recuerdo los que vuelven, disfrazados de aroma, de melodía, de gestos que continúan más allá de la presencia física. Lidia, aunque ausente, se manifestaba a través de la devoción, el temor y la conciencia de los vivos. Su influencia se filtraba en la emoción de Nadia, en los pensamientos del observador y en la mente del propio detective. Cada detalle reunido revelaba un eco de verdad, una manifestación de la moral y de la psicología humana que persistía mucho después de la muerte. Poirot entendió que descifrar este fantasma interior requeriría interpretar la culpa y el afecto como indicios tan reales como cualquier evidencia física, pues la esencia de Lidia permanecía viva en la conciencia de quienes la recordaban. La música y el perfume eran solo los vehículos. La verdad, invisible, se encontraba en la intersección de memoria, emoción y conciencia. Poirot descubrió que Lidia se había reunido discretamente con cada sospechoso en los días previos a su muerte, un detalle que, aunque invisible para la mayoría, era fundamental para comprender la red de relaciones que tejía su último acto. Cada encuentro estaba cargado de intención y emoción contenida. No había señales de alarma ni de amenaza directa, pero sí una energía sutil que el detective percibía como la estela de decisiones deliberadas. Estos encuentros secretos revelaban que Lidia no buscaba el caos ni la venganza, sino más bien poner a prueba la conciencia de quienes la habían conocido, confrontando voluntades y emociones que permanecían ocultas bajo la rutina diaria. Poirot meditó sobre la precisión con la que la mujer había escogido los momentos y los lugares de sus entrevistas. Cada gesto y cada palabra tenían un propósito, dejando un rastro intangible que solo una mente entrenada podía seguir. Para él, la verdadera evidencia residía en la intención, en las emociones provocadas y en la forma en que los vivos respondían a la presencia ausente de Lidia, como si su influencia pudiera medir la sinceridad y el carácter de cada uno. Con meticulosa precisión, Poirot comenzó a reconstruir el itinerario de Lidia durante sus últimas horas. Cada gesto, cada silencio y cada decisión adquiría un significado, como piezas de un rompecabezas emocional. La búsqueda de Lidia no estaba marcada por la ira ni por la venganza, sino por un deseo profundo de perdón, un intento de confrontar las verdades ocultas sin recurrir a la confrontación directa. El detective observaba mentalmente la secuencia de los encuentros, los desplazamientos, las conversaciones sutiles y los silencios prolongados, cada uno revelando intenciones y temores que los sospechosos no se atrevían a expresar. Cada paso de Lidia parecía calculado para provocar reflexión y arrepentimiento, y cada reacción de los presentes ofrecía indicios de su carácter y de sus secretos. Poirot comprendía que, al seguir el rastro de los gestos y de las emociones, podía reconstruir un mapa preciso de la interacción humana, un esquema que revelaría no solo lo que había ocurrido, sino cómo cada uno de los involucrados se enfrentaba a la moral, al orgullo y a la culpa. Entre los tres sospechosos, uno se mostró incapaz de aceptar la verdad que Lidia le había ofrecido. El orgullo y el temor nublaban su juicio, generando una resistencia interna que bloqueaba cualquier intento de reconciliación con la realidad. Poirot notó los signos sutiles, la tensión en los hombros, la mirada evasiva, la vacilación al responder preguntas indirectas. La incapacidad de perdonar no se manifestaba en palabras rotundas, sino en el gesto y en la actitud, en la manera en que el individuo intentaba controlar la narración de los hechos a su conveniencia. Para el detective, este obstáculo no era menor. Indicaba un punto débil en la cadena de eventos,
una fractura psicológica que podía explicar motivaciones ocultas y decisiones secretas. La imposibilidad de perdonar era, en esencia, un indicio de culpa y de miedo, y Poirot lo registró con cuidado, consciente de que la resolución del misterio dependía de comprender cómo la conciencia humana, con todas sus defensas y contradicciones, interactuaba con la intención de Lidia. Utilizando sus célebres, pequeñas células grises, Poirot analizó los patrones de orgullo, miedo y culpa, construyendo un mapa psicológico del crimen antes de examinar cualquier pista física. Cada gesto, cada palabra incompleta, cada silencio cargado de tensión era un hilo que, tejido con precisión, permitía reconstruir las relaciones y emociones que habían motivado los eventos. Comprendía que la culpa era tangible, que el orgullo podía alterar percepciones y que el miedo podía modificar decisiones. Todo esto debía ser interpretado como evidencia. Poirot ensamblaba en su mente los movimientos de Lidia, las reacciones de los sospechosos y los efectos de cada encuentro, reconociendo que la lógica del corazón y la lógica del crimen se entrelazaban de manera compleja. Su análisis no se basaba en lo visible, sino en lo invisible, emociones, contradicciones y comportamientos que revelaban verdades mucho más sólidas que cualquier objeto o documento. El tejido emocional que Poirot construía era una red donde cada detalle contaba y donde cada interacción podía contener la clave que explicaría no solo la muerte de Lidia, sino también los secretos y la moral de quienes la rodeaban. Poirot organizó un encuentro deliberado en la estación, cuidadosamente elegido como escenario para confrontar a los sospechosos y convocar al fantasma de Lidia. La reunión no era solo una cita formal, era un instrumento de observación y manipulación psicológica, diseñado para provocar reacciones genuinas y revelar las intenciones ocultas de cada individuo. Cada detalle, desde la ubicación de los bancos hasta la distancia entre los presentes, fue pensado para crear tensión sin recurrir a la violencia ni a la intimidación directa. El detective sabía que, al reunir a todos los Chebita actores bajo las mismas circunstancias, podía confrontar simultáneamente orgullo, culpa y miedo, permitiendo que la verdad emergiera a través de la interacción y del silencio. La preparación meticulosa era crucial. Cada gesto de Poirot, cada palabra cuidadosamente medida, actuaría como catalizador para que los secretos ocultos se hicieran evidentes, y para que el fantasma de Lidia, aunque ausente, dirigiera la escena con su presencia intangible. A medida que la noche avanzaba, la estación permanecía en calma tensa, con la anticipación suspendida en el aire. Poirot percibía cada gesto, cada mirada, cada respiración contenida como señales de que la confrontación se acercaba inevitablemente. La tensión no provenía de la amenaza física, sino de la presión psicológica que los sospechosos experimentaban al sentirse observados y evaluados. El detective, paciente y silencioso, comprendía que la verdad estaba próxima a emerger y que cada reacción, por mínima que fuera, podía ser decisiva para identificar al responsable. La estación, desprovista de ruido y de movimiento, se convirtió en un espacio donde el tiempo parecía medirse por la intensidad de la conciencia y la emoción. Poirot respiró lentamente, evaluando el equilibrio entre orgullo, temor y culpa, consciente de que pronto cada pieza de este intrincado rompecabezas humano revelaría su significado, y que la resolución del misterio dependía tanto de la espera como de la observación meticulosa de los vivos. Poirot había dispuesto la gran sala de espera de la estación con un cuidado obsesivo, reduciendo la iluminación y aprovechando las sombras que se extendían entre los bancos y los pilares de piedra. Cada rincón quedó calculadamente oscuro, no para ocultar, sino para resaltar la tensión silenciosa que flotaba en el aire. El detective sabía que la atmósfera podía convertirse en un instrumento de revelación,
un espacio donde la conciencia de los presentes se expresaría con más claridad que cualquier palabra. La penumbra servía para amplificar el efecto de cada gesto, cada respiración contenida y cada mirada desviada. Poirot respiró profundamente, atento a la disposición de los individuos que pronto se reunirían. Cada uno de ellos portaba secretos, miedos y orgullo, y su presencia conjunta bajo aquel velo de sombras permitiría que la verdad emergiera de manera sutil pero inexorable. Para el pequeño belga, la preparación del escenario era tan crucial como la observación misma, porque el misterio no residía en la muerte física, sino en la interacción de la memoria, la culpa y la intención humana que aquel espacio estaba a punto de revelar. Utilizando la acústica de la sala y los reflejos de luz que se filtraban entre los ventanales, Poirot recreó mentalmente la última presencia de Lidia. Cada gesto, cada susurro, cada pequeño sonido adquiría un significado moral que iba más allá de lo visible. Los ecos del pasado se mezclaban con los presentes, y la tensión se volvía tangible en el ritmo de los latidos y la respiración contenida de los presentes. El detective percibía cómo la memoria de Lidia se proyectaba en cada sombra, y cómo la interacción de los vivos con esa memoria revelaba capas de verdad y falsedad. Cada movimiento de los sospechosos, cada inclinación de cabeza, cada contracción de los músculos, se transformaba en un testimonio silencioso de la conciencia. Poirot comprendió que la música de la memoria y los gestos emocionales podían ser más elocuentes que cualquier evidencia física, y que la combinación de luces, sombras y sonidos permitiría que el pasado se comunicara sin intermediarios, obligando a los presentes a confrontar lo que habían intentado ocultar. La sala, silenciosa pero vibrante, se convirtió en un instrumento de revelación, donde cada percepción del detective tenía su eco y cada detalle contaba hacia la verdad final. Poirot demostró con meticulosa precisión que el supuesto fantasma no pertenecía al ámbito sobrenatural, sino que era un artificio psicológico concebido para revelar los secretos ocultos de cada sospechoso. No se trataba de un espíritu real, sino de la proyección de la conciencia, una manifestación de la culpa, del miedo y del arrepentimiento que habitaba en los vivos. Cada gesto, cada mirada, cada reacción ante la presencia intangible de Lidia funcionaba como un espejo. Reflejaba lo que los individuos llevaban dentro y negaban admitir. Poirot observaba atentamente cómo cada acción del fantasma provocaba un desplazamiento emocional, revelando la sinceridad, la hipocresía y los conflictos internos. La ilusión era simple, pero eficaz. Mediante el miedo, la tensión y la anticipación, los secretos se convertían en evidencias sin necesidad de interrogatorio ni acusación verbal. El detective entendió que esta herramienta psicológica, cuidadosamente administrada, permitiría que la verdad emergiera con claridad, no por fuerza ni amenaza, sino por la presión moral que la conciencia ejercía sobre quienes habían cometido un acto imperdonable. El asesino comenzó a mostrar signos de agitación, aunque ningún sonido escapara de sus labios. Cada movimiento, cada parpadeo y cada contracción del rostro eran indicios inequívocos de tensión y temor. Poirot observaba con paciencia infinita, reconociendo que la culpa se manifestaba de maneras que la mente consciente no podía controlar. La confrontación no necesitaba palabras. La conciencia actuaba por sí misma, revelando las contradicciones entre la intención y la acción. La verdad comenzaba a emerger de manera silenciosa, casi inevitable, como si el propio espacio y la memoria de Lidia presionaran al responsable hasta la confesión interna. Cada instante prolongado aumentaba la ansiedad del culpable, y el detective comprendió que la paciencia y la observación podían superar cualquier evidencia física. En ese momento, la moral y la culpa se habían convertido en testigos más eficaces que cualquier otra forma de prueba. Finalmente,
Poirot desenmascaró al sacerdote. Father Anselmo había actuado movido por un orgullo espiritual que había sido quebrantado y por la culpa derivada de una traición ocurrida durante la guerra. Convencido de que su acción salvaría el alma de Lidia, envenenó a la mujer bajo la ilusión de cumplir un deber moral. Cada gesto del sacerdote, cada titubeo y cada mirada antes contenida habían dejado pistas que el pequeño belga había ensamblado con precisión implacable. La explicación no se hallaba en la violencia evidente, sino en la lógica de la conciencia y en la interacción entre fe mal entendida, orgullo y remordimiento. Poirot detalló las conexiones que habían llevado a Anselmo a creer en su derecho a decidir sobre la vida de otro, y la mente del asesino, finalmente confrontada con la totalidad de su acto, empezó a aceptar la inevitabilidad de la verdad. La revelación no era solo un desenlace, sino la exposición de cómo la moral torcida puede conducir a la acción más fatal sin que la víctima ni el mundo exterior lo perciban hasta demasiado tarde. Poirot reflexionó, mientras la tensión comenzaba a relajarse, sobre la naturaleza del orgullo espiritual y la fe mal entendida, concluyendo que estos podían ser más peligrosos que cualquier venganza física. La soberbia y la autojustificación habían transformado la buena intención en un acto de muerte. La lección era clara. Las motivaciones más sutiles y elevadas pueden enmascarar el pecado con el ropaje del deber y la virtud, y es ahí donde reside la tragedia humana más profunda. El detective meditó sobre cómo la conciencia, los secretos y la moral se entrelazan para crear circunstancias donde la lógica del corazón se convierte en arma silenciosa. La tensión emocional del caso se cerró con esta reflexión, dejando que los presentes comprendieran, aunque no lo expresaran, la gravedad de sus propios miedos, culpas y desvaríos, mientras Poirot se preparaba para ordenar las piezas finales del enigma que la estación había acogido en silencio durante toda la noche. Poirot permaneció en la estación, contemplando con su habitual serenidad el rastro de emociones que el caso había dejado a su paso. Meditó sobre la futilidad de buscar el perdón mediante el engaño. Nada podía sustituir la honestidad frente a la verdad. El detective reflexionaba sobre cómo los humanos intentan maquillar sus errores, convencidos de que la apariencia de rectitud puede eximirlos de la responsabilidad moral. Sin embargo, la experiencia le enseñaba que la verdad, tarde o temprano, se impone con una inevitabilidad silenciosa. El retorno de Lidia, el fantasma interior que había provocado la confrontación final, demostraba que la conciencia no se engaña. Los actos cometidos en nombre de la bondad o la fe, si no eran sinceros, podían transformarse en cadenas de culpa invisibles. Poirot consideró la ironía. Aquel que pretende salvar un alma mediante la manipulación y la mentira, rara vez logra consolar su propia conciencia. Todo crimen es lógico, mon ami, pero la lógica de la conciencia humana es infalible, murmuró para sí, reconociendo que la verdadera redención solo podía hallarse en la aceptación de la verdad y en la confrontación de los propios errores, no en la ilusión de corregirlos mediante engaños. Mientras el tren se alejaba lentamente, la melodía favorita de Lidia volvió a elevarse, transportada por la brisa nocturna que se filtraba en la estación. Tenue, pero modificada, la música parecía cargar con la emoción de la noche. La tensión, la culpa, la revelación y la memoria se entretejían en cada nota, creando una variación que ninguna interpretación superficial podría haber anticipado. Poirot escuchaba atentamente, notando cómo los acordes, aunque idénticos en estructura, ahora transmitían un eco de lo vivido. El remordimiento de Anselmo, la devoción de Nadia, el orgullo del coronel. Cada repetición de la melodía se transformaba en un mensaje, un hilo invisible que conectaba pasado y presente, y en el aire quedaba impregnada la esencia de Lidia, la presencia persistente de quien ya no estaba físicamente. El tren alejándose
y la música alterada actuaban como metáforas de la inevitabilidad de la verdad, aunque la distancia física separara a los implicados de la estación. Las consecuencias de sus actos y la memoria de Lidia seguirían alcanzándolos, dejando en la conciencia una resonancia imposible de ignorar. La estación quedó desierta y silenciosa, un espacio donde cada eco parecía prolongarse hasta el infinito. Poirot permaneció inmóvil, percibiendo cómo la ausencia de Lidia se manifestaba en la penumbra, en el aire cargado de memorias, en los bancos vacíos y en los corredores donde antes habían transitado las vidas afectadas por su presencia. La muerte, o la partida definitiva, no había borrado su influencia. La mujer seguía resonando en el pensamiento de los vivos, y la tensión que ella había generado permanecía latente. Para el detective, aquel silencio no era un vacío, sino un testimonio de la memoria y la emoción humana, un espacio donde las acciones pasadas se encontraban con sus consecuencias presentes. Cada sombra parecía retener la esencia de lo ocurrido. Cada eco recordaba la huella de la vida que había partido. Poirot meditó sobre la manera en que la ausencia puede enseñar más que la presencia, y sobre cómo la verdadera influencia de un ser humano persiste mucho después de su desaparición física. El silencio, en sí mismo, contenía verdades que aún esperaban ser descifradas. Poirot concluyó que los verdaderos fantasmas habitan únicamente donde la culpa se niega a morir. No eran entidades sobrenaturales, sino manifestaciones de la memoria, de la responsabilidad moral y del arrepentimiento que se acumulaba en la conciencia de los vivos. La partida de Lidia y la revelación de la verdad no habían extinguido esos espectros, más bien los habían liberado, exponiéndolos al juicio interior de quienes habían actuado mal o de manera equivocada. Cada sospechoso había llevado consigo una sombra, una prolongación de sus errores y de su orgullo, y era esa sombra la que persistía con fuerza silenciosa. Poirot reflexionó sobre cómo la mente humana se convierte en juez y verdugo de sí misma, cómo los recuerdos y la culpa pueden atormentar más que cualquier castigo externo. Comprendió que la redención no depende de la reconciliación externa ni de la ocultación de errores, sino del reconocimiento honesto de las propias faltas y del aprendizaje que surge de ellas. La conciencia, más que cualquier evidencia física, había sido la que dirigió los acontecimientos hacia su resolución final. Con serenidad melancólica, Poirot contempló cómo el tren se alejaba, llevando consigo los ecos de la música y de los secretos recientemente revelados. La estación recobraba su aparente calma, pero la resonancia de lo ocurrido permanecía en el aire y en la memoria del detective. Cada nota de la melodía, cada aroma persistente, cada sombra del pasado se unían en un cierre silencioso y definitivo, concluyendo la historia de Lidia sin necesidad de dramatismos adicionales. El pequeño belga comprendió que la partida del tren no significaba el olvido, sino la continuación de las consecuencias, internas y profundas, de los actos cometidos y las verdades enfrentadas. Los fantasmas no caminan entre los vivos, mon ami, pensó Poirot, con la certeza de quien ha leído la verdad en los gestos y las conciencias de los hombres. Habitan en los rincones de la conciencia humana. Con esta reflexión, el misterio se cerró, dejando en la estación una memoria imperecedera, un eco de redención y culpa que seguiría latiendo mucho después de que el último vagón desapareciera en la distancia. Al final, incluso las decisiones más nobles pueden enredarse en el orgullo y la culpa, recordándonos que la conciencia humana es a veces juez y verdugo de sí misma. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto crees que el miedo y la culpa moldean nuestras acciones antes de que la verdad se revele? Si esta historia despertó tu curiosidad, comparte tus pensamientos en los comentarios. Permite que otros se adentren en el misterio contigo y acompáñanos para descubrir juntos nuevos enigmas en relatos como este.